A vos, hermanos, pues ya estamos a punto de iniciar y pues me gustaría que hiciéramos una oración antes de iniciar esta segunda clase, nuevamente agradeciéndolo a nuestro hermano Antonio por el esfuerzo que se toma, por el tiempo que se toma, porque siempre sí es bastante tiempo y esfuerzo también, así que pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, también vamos a ponernos en manos de Dios. Les invito a que cierren sus ojos. Dios Padre nuestro, tú que estás en el cielo, Padre. En esta tarde, Padre, te damos gracias que tú nos permites nuevamente juntarnos por medio de esta plataforma, Padre, por medio de Zoom. Te pido que seas con cada uno de los hermanos en sus hogares, Padre, que seas con ellos en esta tarde y que tú les hables a través de lo que estaremos mirando hoy, Padre. También te pido en una forma muy especial, Padre, que seas con mi hermano Antonio, Padre, que tú le des las palabras, Padre, y que a nosotros nos des entendimiento, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que son comprometidos, Padre, que están conectándose, Padre, que quieren saber cada vez más de ti, Padre, que también quieren saber cómo poder hablar de tu amor, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos y confiamos que tú eres bueno, Padre. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Adelante, mi hermano Antonio. Gracias, hermano Tocayo, Juan Antonio. Bueno, pues pasa a todos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Y muchas gracias, la gratitud es también con ustedes, ¿verdad? Que se conectan y hacen posible este estudio bíblico. Este, Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da también la forma de conectarnos y de tomar el tiempo. Pues es bastante, para mí es una responsabilidad y también un gusto de hacerlo, ¿verdad? Quiero recordarles, hermanos, a poner en silencio sus micrófonos. Y vamos a recapitular la clase anterior, por eso es que me apuré mucho mientras se conectan los demás hermanos, pues recapitular la clase anterior. Podemos compartir, Juan, por favor. Vámonos desde la primera diapositiva de la clase anterior. Oye, Gabriel o Laura, ¿me podrían dar el acceso para compartir la pantalla, por favor? Sí, disculpa. Les recuerdo el micrófono, hay varios ahí que tienen micrófono prendidos. Pónganle mute, por favor. Están ahí, me marca Gabriel Pérez Guzmán, abierto su micrófono, Alex Verdeja, Mareli, chequen sus micrófonos porque de repente oímos algo que no debemos escuchar, ¿no? La primera diapositiva estuvimos viendo que el estudio bíblico, hermanos, tiene que ser de una forma académica, ¿verdad? Un estudio serio de la Biblia porque pues está la otra forma, de una forma muy simplista, poder acercarnos al texto bíblico y agarrar un simple verso, ¿verdad? Y creer que es muy fácil aplicar un verso bíblico que se dijo hace 2000 o 3000 años, en un contexto distinto, en una cultura distinta, en un tiempo distinto. eh, y hasta en un idioma distinto, ¿eh? Y quererlo aplicar hoy en día, nosotros tenemos que básicamente hacer un trabajo académico con ese texto, ¿verdad? Y poder transmitir el mensaje que que dio Dios a ese momento, en esa cultura, a esas personas, por medio del Espíritu Santo. Bueno, tenemos que rescatar ese mensaje y tratar de tomar esa enseñanza. Recuerden que la Biblia nos enseña que eh, lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza. Y pues bueno, hay que hacer un buen trabajo académico. La otra forma de acercarnos al texto bíblico es una forma muy literal. Es leer el texto de una forma literal y es lo contrario a una forma académica, ¿no? Querer forzar un texto bíblico, forzarlo. Y siguiente diapositiva, Tony, por favor. Tratar de forzar ese texto bíblico y tratar de aplicarlo hoy en día cuando no estamos ni en el tiempo ni en el momento adecuado. A veces ni siquiera es el momento
nos equivocamos mucho en tratar de interpretarlo y en tratar de aplicarlo. Ya les platicaba yo que hasta tragedias ha habido, ¿no? Contextos bíblicos donde las personas lo leen de una forma literal y así lo quieren aplicar el día de hoy, cuando no se hace un estudio responsable del texto bíblico. La siguiente, Tony, por favor, nos vamos a ir nada más recapitulando. Esa es la biografía que yo he estado usando para poder hacer este tipo de estudios. Cada libro, pues lo he estado revisando y leyendo y su contenido lo más sintetizado para hacerlo con ustedes. Adelante. Ah, Lo que estamos estudiando en esta clase de literatura juanina es el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan. Ahí incluyo Apocalipsis, pero realmente en este estudio bíblico no vamos a estudiar Apocalipsis porque es bastante amplio, ¿no? La escuela sabática tuvo que agarrar 2 trimestres, es medio año de estudio del Apocalipsis para poder hacerlo, ¿verdad? Si es que realmente un estudio de Apocalipsis ocupa pues, un diplomado completo, un estudio bastante completo en tiempo y forma, ¿no? Por hoy nada más vamos a estar viendo en estos 4 lunes que ya llevamos uno el pasado, nos quedan estos 3. Vamos a estar viendo la carta de Juan, perdón, el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan, a tratar de sacar el contenido del mensaje bíblico que hay dentro de esas cartas, ¿verdad? Adelante, Juan. También vimos la obra literaria de los 3 evangelios sinópticos. Lógicamente son 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Mateo, Marcos y Lucas tienen un contenido bastante similar, unas narraciones bastante parecidas, unos incluyen una, otros otra y así se van, pero realmente tienen la misma estructura en cuestión de narración, en la narrativa, acontecimientos de Jesús, discursos de Jesús, palabras de Jesús bastante parecidas. Les mencionaba también que Marcos es el primer evangelio que surge, después Mateo y Lucas toman de Marcos para poder escribir sus evangelios. Lucas es el que tiene una precisión más ah, ah, académica o doctoral en respecto a recopilar los datos. Les he dicho también que estos evangelios son biografías de Jesús, son la biografía de una persona, dónde nació, quizás solamente se habla un poco de su niñez, pero sí su área geográfica también, su momento político también en el que vive. Es una biografía completa de Jesús, donde se le observa, se le mira lo que él piensa, lo que él habla, su idea, el propósito que tiene en la vida, y pues todo eso queda escrito, ¿no? Les vuelvo a mencionar acerca de Están frías. Lucas. No le- Elizabeth ¿eh? tiene el micrófono abierto, la hermana Livia, y chequen su micrófono, y Mareli también sigue con el micrófono abierto. Bueno, continúo. Estos 3 evangelios son bastante similares, por eso se le llama sinópticos, ¿no? Tienen la misma sinopsis en cuestión de la misma óptica referente a la vida y a la formación de los discípulos y la vida de Jesús. Juan les dije que se cocina aparte porque pues tiene bastante diferencia, ¿eh? Aunque es el evangelio. Es un evangelio igual que los 3. Les mencionaba la clase anterior que Juan se cocina aparte, ¿no? Tiene un desarrollo bastante teológico, tiene una carga teológica en cada evento bastante fuerte, tiene símbolos numéricos que hay que interpretarlos, tiene señales que se le llaman a los milagros en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, se les llaman milagros. En el cuarto evangelio se le llaman señales. Una señal les mencionaba yo que es la que nos informa de algo. Y les mencionaba también que un milagro, hermanos, tiene que ver no con que se impresione la persona con un acontecimiento sobrenatural. Les mencionaba también yo que si somos
somos bastante observadores. Los milagros de Jesús tienen que ver con sanidades motoras del cuerpo humano. Tiene que ver con la vista, con el habla, con el movimiento de las manos, con el movimiento de los pies, ¿verdad? Lo que es el ser humano en acción, como que tipifica al hombre sin movimiento y sin absolutamente nada. Cada milagro Jesús sana a un ciego, Jesús hace hablar a un mudo, Jesús es- ok, no quisiera pronunciar la palabra deserción, pero sí bastante debilidad en la cuestión de la fe, ¿verdad? Vamos a la que sigue, Juan. También, ¿por qué se cocina el Evangelio de Juan aparte de los tres sinópticos? Bueno, número uno, el 90% de Juan no aparece en los sinópticos. Y eso es bastante, hermanos. O sea que ese es el cuarto evangelio muy, muy distinto a Mateo, Marcos y Lucas. El 18% de Juan es sobre la doctrina de Jesús y lo que espera de sus discípulos. Casi el 20%, que es bastante. Jesucristo va a hablar con los discípulos y lo que espera de sus discípulos. En Juan no hay tantas sanidades físicas ni liberaciones. En Juan presenta más a Jesús en Judea y en los sinópticos en Galilea, que les mencionaba yo que es otro punto bastante importante para poder situar a Jesús en su enseñanza. También les mencioné, todo eso está en la primera clase y está en la grabación por si quieren verlo de una forma más detallada. También les mencioné que Juan tiene la carga teológica más grande en símbolos, numerología, enigmas, señales y figuras. Siguiente, Juan, por favor. El autor y fecha, pues lo ubicamos, la fecha por ahí por el año 70, perdón, por el año entre el 90 y el 100, con el margen del 60 al 100 por ahí, pero es más aproximado al 90, donde ocurre también algo muy enigmático dentro del pueblo judío, que es la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? Y todos esos acontecimientos provocan también en el pueblo algo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la expectativa de los discípulos y de los primeros cristianos es que Jesucristo iba a venir, ¿verdad? Eso era lo que ellos esperaban. Pero ven que Jesucristo se tarda y al contrario viene la destrucción de Jerusalén y vienen tantas cosas pues que hacen que su fe empiece a menguar poco a poco, ¿no? Se piensa que hasta ahorita a muchos piensan que es Juan el hijo de Zebedeo, el autor del Evangelio y de las cartas de Juan, inclusive del Apocalipsis, pero como lo vimos con un estudio académico, pues no es tanto así porque deja más preguntas que respuestas si es Juan el hijo de Zebedeo. Otros piensan que fue otro Juan que creció en el tiempo apostólico, ¿no? Chequen sus micrófonos, hermanos, por favor. Otros piensan que se levantó ese joven en el tiempo apostólico y fue el que hizo este, tipo de literatura, ¿no? Lo cierto es que es un Juan que se menciona, como lo estuvimos viendo la vez pasada, un discípulo amado, un discípulo que no abandona a Jesús en contraposición a las acciones de los demás, ¿verdad? Que salieron corriendo espantados por lo que estaba pasando. Este discípulo amado no abandona a Jesús. Este discípulo amado recibe a la madre de Jesús. Este discípulo amado se recuesta en el pecho de Jesús. Y este discípulo amado es el que entra a la tumba vacía y cree. No como Pedro, ¿eh? Pedro también entró, pero ahí como que dudó. Pero este discípulo se menciona en el Evangelio que él cuando entra, él cree
que Jesucristo resucitó. Es un discípulo, como les mencionaba, es bastante idealizado, ¿no? Es lo que realmente se espera de que un discípulo sea. Y por eso es que tiene mucho que ver con un género literario para que todo el lector se identifique o más que todo sepa muy bien el patrón que hay que seguir para poder tener un discipulado con Jesús, ¿verdad? Y yo me voy más a este tipo de pensar de que es un género literario, ¿verdad? Y me voy más porque resulta más favorable para nosotros como discípulos del maestro, ¿no? Recuerden que casi el 20% del Evangelio de Juan es para enseñarle a los discípulos a amarse, a cuidarse, a ser fieles, a ser constantes. Y parte de uno de los propósitos del Evangelio es eso, acerca del discipulado. Adelante, Juan, por favor. El propósito de Juan al final lo vamos a encontrar en el epílogo y eso es bastante curioso, ¿no? Porque normalmente el propósito cuando se nos informa del propósito de una clase se menciona al principio, ¿no? Pero en este caso, en esta forma de escritura, el Evangelio de Juan nos anuncia el propósito al final. Y estas palabras se han escrito para que creas o sigas creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan 20:31. Este propósito aplica a cada discurso, actividad y evento de Jesús en todo el Evangelio. El autor trata de que el propósito llegue al lector. Cuando usted lea Juan, debe de tener en mente que es para que creamos que Jesús, todo lo que hizo Jesucristo y en sus discursos, leyendo el Evangelio, esta obra literaria, sea para creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Adelante, Juan. La estructura que vimos acerca del Evangelio de Juan se divide en dos partes. La primera parte del capítulo 1 al 11, la introducción, que es la que vamos a estar viendo ahorita, los signos y señales, la muerte y resurrección de Lázaro. Y yo les mencionaba que esta muerte y resurrección de Lázaro no es coincidencia que aparezca en el capítulo 11. Es a propósito. El autor, miren, el autor de esta obra literaria es bastante formidable, bastante elocuente en su escritura y en su hablar y en su diseño de escribir esta obra literaria, que con una buena intención pone la muerte y resurrección de Lázaro antes antes del final. Del capítulo 1 al 11 probablemente son casi los 3 años de ministerio de Jesús. Y la segunda parte del capítulo 12 al 21 son como 2 semanas antes de que Jesús muera. Sí, son como alrededor de 2 semanas, donde es ungido en Betania por María y es entrado a Jerusalén arriba de un pollino. Y eso son cosas bastante interesantes. Y a mí me emociona mucho, ¿verdad? Inclusive porque escoge un pollino, un burrito. Es tremendo porque cita lo que es la ley, cita lo que es la ley de sacrificio. Y bueno, es bastante interesante cuando lleguemos ahí. Y pues bueno, dentro de esa segunda parte viene las instrucciones a los discípulos, la muerte y la resurrección. Siguiente, Juan. Aguas con los 7, Juan? La tarea. Y esa es la estructura del Evangelio de Juan. La introducción, lo que es el capítulo 1. Dicho sea de paso, les encargué leer el capítulo 1, ¿eh? Hermanos, somos cristianos, somos una iglesia que lee la Biblia, no que nada más así, no, somos iglesia que entre semana lee Biblia, somos iglesia que ora, todos los días hace oración. Así es que les encargué leer capítulo 1. Yo creo que algunos de ustedes leyeron todo el Evangelio quizá, y los felicito. Muevan la cabeza, no, no tienen la cámara apagada. La actividad y discursos de Jesús, bueno, esa es la estructura que les acabo de mencionar. El epílogo queda bastante bien ah, ubicado
y con un contenido bastante bonito, el epílogo, el final del libro, de la obra literaria, ¿no? Pero si se dan cuenta, si se fijan en esta estructura, en esta gráfica que hice, es bastante bonita y bastante de muy buen trabajo el escritor lo que hizo, que acomodó todo para que al final tengamos el propósito inicial, que es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Cheque bien la estructura y cuando lea el Evangelio completo, chéquelo bien cómo es que este autor hizo este trabajo tan formidable. Ok, creo que ya sigue la diapositiva, Juan. Ok, quiero pedirle a alguno de ustedes que abra, bueno, a todos que tengan su Biblia allí. Yo tengo un maestro, se llama Carlos Ediles, doctor Carlos Ediles, y siempre nos regaña porque nos pregunta, ¿tienen la Biblia? Y no. Y nos dicen, pero si es clase de estudio bíblico y no tienen el texto principal allí, no es posible. Y empieza a echar su regañada, ¿no? Así es que, pues antes de que ocurra otra cosa, deben de tener su Biblia ahí a la mano. Voy a pedirle a alguien que coopere con nosotros con la lectura bíblica. Primero vamos a ir, la siguiente diapositiva a Juanito ¿ya viene lo de los 7 o viene lo de Juan el Bautista? ¿Las 7 afirmaciones vienen? No estoy muy seguro, bro, la Dale, verdad. bro. En fin y al cabo ahorita lo vamos a decir. Sí, introducción del Evangelio. Ah, ok, bueno, no, todavía no viene. Miren, déjenme decirles algo. El Evangelio de Juan comienza, como les dije, es una obra bastante bonita y una obra bastante inteligente a cuestión de redactarla, ¿no? Lo primero es presentar a Jesús, hermanos, su origen y quién es Jesús. Es lo principal. ¿Por qué? Porque recuerden el propósito, es conocer o creer que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengamos vida. Bueno, es algo muy razonable y muy lógico y de mucho sentido común que comencemos con explicar quién es Jesús. Y se evoca el escritor al principio. Cita esta, esta, esta frase en el principio es, es citando el Génesis, el primer verso, hermanos. ¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, hay una evocación en esta palabra en el principio. Fíjese bien, era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Déjenme, lo busco aquí con mis apuntes. Ok. Este, en el principio era el verbo. El verbo tomado, perdón, el verbo tomado del vocablo de la palabra griega logos, que tiene mucho que ver con lo que es la palabra o la acción. Realmente la palabra logos en griego significa, pues eso, palabra, ¿no? La palabra, ¿no? Pero en Jesús tiene una connotación bastante enigmática en el sentido de que la palabra es acción, la palabra es movimiento, la palabra es creacional, ¿no? En Jesús. En el principio era la palabra. Nosotros entendemos en un enunciado, ¿alguien recuerda las clases de ortografía que teníamos en la escuela, ¿no? Hace 50 años de eso.
En la composición de un texto, al escribir es el primero, ¿recuerdan qué es? La composición es el sujeto, de quién hace, o qué es lo que hace el sujeto, que es el verbo, que es la acción. Y luego después es el sustantivo, ¿no? Como el niño juega a la pelota. ¿Quién es el sujeto? El niño. ¿Quién es el verbo? O juega. ¿Cuál es el verbo? Es jugar. Y el sustantivo es a la pelota, ¿no? Realmente el verbo tiene que ver en nuestro vocablo también con la acción, ¿no? Con la palabra accionando, ¿no? El logos es la expresión en la palabra que usa el razonamiento y el pensamiento, y este es un concepto bastante importante. Hermanos, no se ocupen tanto en escribir porque estas diapositivas se las voy a entregar, nomás déjenme avanzo poquito con ellas y usted las va a tener ahí en su computadora, en su teléfono y pues es más viable, ¿verdad? Este concepto es algo bastante, lo resumí de una forma bastante práctica. El logos es la expresión en palabra que usa el razonamiento y el pensamiento para mostrar el argumento de la conclusión del pensamiento. También podría ser físicamente expresar el pensamiento correctamente. Por ejemplo, déjenme decirle algo. Yo pienso en un teléfono, yo pienso en un teléfono pantalla plana y color oscuro. Solamente lo pienso y luego después lo diseño. Y aquí está. Es lo que es la expresión en palabra, es la expresión de lo que yo dije al principio, de un razonamiento que yo tuve, un teléfono plano, color oscuro, la expresión, pero ya puesta en una conclusión física, que ya lo tengo aquí en mis manos. Primero lo piensa, luego lo habla y después se materializa. Tiene que ver mucho el logos con eso. En el principio era la palabra y eso evoca también al sentido creacional y a esa narración poética que narra el Génesis cerca de nosotros, ¿no? De nuestros orígenes. Y es una narración bastante llena de símbolos también, pero también para mí es una forma poética muy bonita de poder ver nuestros orígenes por parte de Dios. No sé si ya antes les había hablado de esto, pero lo voy a decir, ¿no? Dice la palabra que al principio la tierra estaba en caos, desordenada y vacía, no había orden, y el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Y luego, cuando comienza a dar orden, a ver orden, es cuando Dios empieza a hablar y empieza a manifestar y dice Dios, primero hágase la luz y se hace la luz. Y luego produzca a la tierra que esto y que el otro. Y luego produzca el mar, las aves del cielo. Y de ahí nacen las aves del cielo, aunque usted no lo crea, y dice la palabra. Y produzca esto y ahora que sea, pero todo lo forma Dios por medio de su palabra. Y yo les explico mucho este pensar poético, este escrito tan bonito, que al final, cuando llega el sexto día, Dios no nos hace con su palabra, sino Él toma barro, toma polvo de la tierra y nos hace a nosotros, hace al hombre, y cuando lo tiene en sus manos, imagínense tan bonito pensar que es un Dios santo, un Dios puro, que tiene que agarrar lodo. Por eso es que nosotros bíblicamente somos distintos a la creación, ¿eh? No somos iguales a un chango, a un perro, no, somos distintos, somos creados por Dios de una forma distinta. A nosotros no nos hizo con la palabra, ¿no? Nos hizo con sus manos y luego sopló en nuestra nariz hálito de vida y dice Génesis que fue hecho el hombre en alma viviente. Realmente la palabra lo que hace, hermanos, es acomoda las cosas. Hay orden. Y esto podemos también transliterarlo en la vida de una persona. Cuando la persona no tiene palabra de Dios en su corazón ni en su mente,
Su vida es un caos, tiene su corazón desordenado y vacío, su mente, sus pensamientos están desordenados y vacíos. Tiene que haber palabra de Dios para que pueda haber los sentimientos en su lugar, sus pensamientos en su lugar, porque realmente como sin Dios, sin su palabra, las personas aman lo que no deben de amar y lo que deben de amar no lo aman. ¿Eh? Y lo que deben de pensar no lo piensan y lo que no, pues ahí está siempre ese estire y afloje. Cuando usted se llena de palabra de vida, pues esa misma palabra le va a traer orden a su vida. Y más adelante vamos a enfatizar más eso. Heráclito dice que el logos es el sentido de la realidad, ¿sí? Es lo que le da sentido a lo que estamos nosotros viviendo o presenciando. La comunicación, la palabra. Ahorita lo que estamos nosotros hablando o lo que su servidor está diciendo, le da sentido al escrito de Juan, el logos, la palabra. El psicólogo Víctor Frankl, él es padre de la logoterapia, ¿no? Y llama a su disciplina logoterapia al identificar a logos con el sentido de nuestra existencia, el cual nos permite interpretar nuestra propia vida y gracias a ello poder vivir. Podemos con nuestra propia palabra interpretar lo que estamos viviendo y de esa forma vivirlo. Y después, si quiere investigar lo que es la logoterapia, es bastante interesante. Siguiente, Juan, por favor. Son las afirmaciones, brother. Oh, ya vienen. Bueno, déjenme agrego algo más. Respecto a la palabra, dice en el principio, ah, ¿alguien me va a apoyar con la lectura, sí o no, hermanos? Amén, yo puedo apoyarlo, hermano. Dígame dónde. Ok. Es versículo 1, capítulo 1 de Juan, versículo 1 hasta el 5. Ok. Dice sí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Hasta ahí. ¿De quién habla, hermanos? De la palabra de Dios. Y en este caso, a Juan es bastante imperativo que se ponga a Jesús como el verbo, como la palabra de Dios. Pero en este sentido, algo tan bonito, hermanos, que es la palabra de Dios, ahora se hace hombre, se encarna. Dice aquí, en él estaba la vida. ¿En quién? En la palabra. ¿Con qué hizo Dios, hermanos, las cosas? Con su palabra formó, dio vida, produzca, dijo el Señor, de la tierra plantas y produjo. ¿Por qué? Por medio de la palabra, ¿verdad? Luego dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la palabra de Dios. Y eso es tan bonito, ¿eh? Tenemos que fijarnos que Jesús es la palabra de Dios de siempre, la que da vida. Ahora, la palabra se hace carne. Versículo 14, Liz, por favor. Dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Decía un amigo, qué óvole. Ahí está la palabra encarnada en Jesús, ¿sí? Y es lo que da vida, que es la palabra. La palabra se encarna en Jesús y luego dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos al versículo 6, perdón, De ahí mismo del 1:6, y del 6 al 13. capítulo 6, verso 13. No, capítulo 1, vamos a ver, creo, hoy nada más el capítulo 1, creo, no sé, a ver, 1 del 6 al 13. así es. Dice,
Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Ahora el 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Hermanos, la opinión de Juan el Bautista es bastante importante. Mire, realmente a Jesucristo, pues al inicio, lógicamente, él necesita ser validado. Recuerden que Juan, hermanos, Juan el Bautista era bastante importante y su opinión para el pueblo era bastante importante. A Juan el pueblo lo tenía como profeta. ¿Recuerdan en una ocasión cuando le preguntaron a Jesús, cuando creo que fue en la destrucción, en el alboroto en el templo, que le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús, como buen judío, dicen que los judíos les preguntas algo y te contestan con otra pregunta, ¿no? Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? Y él les dijo, bueno, yo les voy a contestar si ustedes me contestan con qué autoridad Juan el Bautista bautizaba. Y aquellos dijeron, bueno, si decimos que era con autoridad de Dios, va a decir que ¿por qué no le creímos? Y si decimos que nadie le dio esa autoridad, era autoridad que él se había dado, pues el pueblo nos va a linchar. Y luego dice la aclaración ahí en esa escritura, porque el pueblo tenía a Juan por profeta, o sea que realmente la opinión de Juan para validar a Jesús es bastante importante. El autor de esta obra literaria se encarga en dejar al lector la opinión de Juan el Bautista y resaltarla, porque recuerden que el propósito es que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida en él. Por eso es que resalta la opinión de Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista posiblemente ya no está en en el momento en que se necesite revalidar a Jesús, y pues con ese escrito pues bastante la gente va a entender la importancia de la opinión de Juan el Bautista, ¿no? Ahora sí vamos a la que sigue. No les voy a preguntar porque somos varios acerca de lo que les encargué. Vamos a cotejarlo con lo que tengo yo. Adelante, Juan. Espero hayan coincidido con las afirmaciones, las 7 afirmaciones que presenta. Fíjese bien, les recuerdo que el número o la numerología para el autor es bastante importante, ¿sí? El número 7 ya sabemos que tipifica lo que es la plenitud y la perfección. Es lo que tipifica el número 7. La santidad o la plenitud, dejémoslo ahí. En contraposición al número 6, ¿no? Que sabemos que es la imperfección. ¿En qué día fuimos creados? En el día sexto, como humanos, ¿no? Como humanos imperfectos, que necesitamos al final lo que es la relación con Dios, que es el número 7, que es el día de reposo, que lo pone en la, en el relato creacional, donde al final hay un acercamiento con Dios
con un número 7, que es el día de reposo, una, un acercamiento con Dios. Pero en sí, como seres humanos, somos imperfectos, ¿eh? Lo que al final, el número 7, que es el sábado, al final nos acerca a Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento Jesucristo se pone como Señor del sábado, ¿eh? Porque al final el acercamiento, el reposo es en Jesús, ¿no? No que estemos diciendo que el día no cuenta para nada, ¿no? Al contrario, es un día físico donde nos acercamos como cristianos a Dios, que todavía nosotros como iglesia guardamos el día de reposo, pero lógicamente que tipifica también lo que es el reposo en cuestión de estar con Jesús, ¿no? Entonces, el número 6 tipifica la imperfección como seres humanos, ¿no? El número 7 tipifica la perfección. ¿Eh? Y en este caso, el autor pone 7 declaraciones acerca del Hijo de Dios. Número 1, el Cordero de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En Vamos el 29. en el versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y luego dice, también dio Juan testimonio diciendo, se fija cómo el escritor está enfatizando mucho el testimonio de Juan el Bautista. Vuelvo a repetir porque Juan el Bautista, su opinión es bastante importante y bastante influyente en el pueblo judío. Por eso es que el escritor está recalcando la opinión de Juan el Bautista acerca de Jesús. Lo que se necesita aquí es que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios. Y con la opinión de Juan el Bautista, pues es bastante contundente, ¿verdad? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que perteneces, dice, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu. Y yo le vi y he dado testimonio de que ¿quién es? El Hijo de Dios, que es la segunda afirmación. El Hijo de Dios. La tercera, el Rabí, dígame alguien rapidito, ¿en qué verso está? En el 38, hermano. Excelente. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. La cuarta es el Mesías. ¿En qué versículo se ubica? 41. 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El quinto, Jesús de Nazaret. 45. 45. Bueno, esa afirmación aterriza a Jesús, de una forma geográfica. Recuerden que lo exaltan como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, pero lo aterrizan en una área geográfica. Y eso es bastante importante, ¿eh? Es muy importante aterrizarlo, porque recuerden que Jesucristo, como es 100% divino, también es 100% terreno, humano. Él nació, él vivió, él creció, él se alimentó, él tuvo necesidades como cualquier ser humano, pero la diferencia es que él no pecó. Él vivió, él creció en Nazaret. Y la sexta, que es el rey de Israel, ¿en qué 49. verso? 49. 49. 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Qué les parece, hermanos? Y la última, y también es una forma de aterrizarlo. Tú eres el Hijo de... 51. ¿Qué verso es? El 51. 51. 51. De cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre
el Hijo del Hombre. Esas 7 afirmaciones nos da el autor al lector, hermanos, al que lo está leyendo. ¿De quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Maestro, es el Mesías, es Jesús de Nazaret, es el Rey de Israel y es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre quiere decir el Hijo del ser humano. ¿Cómo empieza diciendo que es el Hijo de Dios, pero también es el hijo de un humano? Diciendo que tiene su procedencia divina y también tiene su procedencia humana. Es la conexión, Jesús, hermanos, para Juan es la conexión entre Dios y los hombres. Lógico que ya sabemos nosotros, pero académicamente, de una forma estructural, vemos a Jesús como la conexión entre Dios y los hombres. Es a través de Jesús que conocemos a Dios, ¿sí? Es el que nos entiende porque fue humano como nosotros, pero es el que también sabe lo que Dios piensa porque es divino como Dios, ¿sí? Dice aquí, no perdamos de vista el propósito del escritor de enseñarnos quién es Jesús. Siguiente diapositiva, Juan, por favor. Ah, ya son casi las 10. Hermanos, ustedes están en lo divino, hermanos, de veras. Que van a ser apenas las 8 ahí, ¿no? Juan. No, y todavía se termina la clase y Juan se queda platicando conmigo y preguntándome, quién sabe que yo aquí con las 11:30 de la noche, 12, medianoche. Y Juan pregunta y pregunta todavía, platica y platica. 48, brother. Sacamos el café y el pan. Bueno, pues vamos a entrar en materia, hermanos. Ah, espero avanzar lo más que se pueda. Esta es la segunda clase, nada más me quedan 2, que es la próxima, pero vamos a ser fluidos, pero también vamos a tener que tener bastante comprensión, ¿verdad? A ver, Liz, pues ya que estás ahí, Liz, vamos a leer ¿Cuál, hermano? capítulo 2, versículo 1 hasta el 10, del 1 al 10. Ok. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al Maestro. maestrazala, y se lo llevaron. Cuando el maestrazala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Amén. Ok. Gracias. Primero, escuchamos hablar de que Jesús es invitado a unas bodas y hay algunos detalles que físicamente podemos resaltar. Número 1, la pregunta es, ¿y qué de importancia es a María, la madre de Jesús, hermanos, que en una boda falte algo, hermanos, ¿verdad? Históricamente quizás se pretende de una forma de especulación que quizá María era familiar de esa boda, ¿no? Era familiar quizá, ¿no? Porque pues anda bien preocupada, hermanos. Ninguna de ustedes, hermanas, va a una boda y empieza a decir, a ver, ¿qué hacemos? Porque falta café.
se nos acabó el pastel. No, o sea, esa es responsabilidad de los novios, ¿no? En este caso, María anda bien preocupada, dice la escritura, ¿no? Y número dos, podemos también resaltar que quizá es una boda, pues no de ricos, una boda quizá de pobres que aunque se hacían por largo tiempo, pues se aseguraban con todo y su dinero de que no faltara nada. En este caso, hermanos, hay escasez en esta actividad y también vemos a María bastante preocupada, ¿no? Ah, y eso es bastante resaltante, ¿no? De que si usted ha leído esta actividad, quizá pasa de largo estos pequeños detalles, pero pues María, este, eh, pues bastante preocupada, ¿no? Dice también que estaba allí un encargado, ¿no? Y pues también nos refleja que la responsabilidad de María salía sobrando, ¿no? Esta señal, hermanos, nos trae una información y trae una información bastante clara acerca del propósito de Jesús en toda la obra literaria. Y es una información de lo que viene siendo la purificación, que dice, ella sabía que él odia, ¿qué? Podía hacer más vino. Ok, muy bien, sí, sí, claro. Sí, sí, ella lo sabía, ¿no? Pero pues, o sea, Jesucristo hasta le dice, oye, ¿qué tienes conmigo? Y hay algo que Jesucristo dice, no ha llegado mi hora. Ah, claro, podía hacer más vino. Pero algo que no voy a pasar es esta palabra de Jesús muy importante, ¿eh? Jesucristo cita su final desde el principio. Eso de decir, no, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Está citando cómo va a terminar, pero lo cita desde el principio de la lectura, para que el lector vaya viendo cómo es que se va a ir desarrollando el propósito y al final cómo se va a ir desarrollando esta obra literaria. Por eso se resalta la palabra de Jesús, no ha llegado mi hora. La hora que habla Jesucristo, mire, a ver si tengo aquí el apunte. Creo está en la diapositiva que sigue, Juan. Si no está, pues nos regresamos a esa. No está, brother, ya es la última. ¿Es la última diapositiva? Del paquete que me enviaste, sí. Dios santo, algo ocurrió ahí. Déjenme revisar esto. Bueno, no voy a tener ni tiempo de revisarlo. Me voy de aquí así derechito, sin diapositivas y luego las vuelvo a pasar. No faltan muchas. Pero en lo que viene siendo el tiempo, la palabra tiempo en griego se divide de dos formas. Y eso es bastante importante, ¿eh? Resaltar lo que Jesucristo dice, no ha llegado mi hora. Es resaltar también lo que es el tiempo cronos y el tiempo kairos, ¿sí? Son dos tipos de formas de hablar del tiempo en el pensamiento griego, ¿no? En el tiempo cronos se refiere más a la forma cuantitativa de medir el tiempo, que viene siendo por segundos, por horas. De ahí viene la palabra cronómetro, ¿no? Lo que viene siendo la medición de tiempo cuantitativa, ¿no? El mes, el día, el año, la hora, los segundos, el minuto. Y nosotros habitualmente como seres humanos estamos siempre relacionados. Yo creo que ya quitamos las diapositivas, Juan, porque me faltó el siguiente paquete enviártelo, pero luego la próxima clase los envío. Les hablo acerca del tiempo cronos y es una forma en que nosotros nos manejamos constantemente como seres humanos. Todo queremos medir acerca de esta forma cronos, ¿no? Una forma cronológica.
Y pensamos que Dios también se rige de esta forma, ¿no? Que vemos o esperamos siempre de Dios respuestas como nosotros esperamos al tiempo de nosotros, ¿no? Pero para Dios también está el tiempo kairos. Y el tiempo kairos es la forma cualitativa de medir el tiempo. El tiempo kairos lo maneja Dios de verdad que de una forma bastante frecuente. Y eso es en la vida de todos nosotros. No es en el tiempo que tú digas, ni en el tiempo que tú quieras. Es en el tiempo de calidad, por así decirlo, cualitativo. El tiempo como en un bateador de béisbol, cuando se le lanza la pelota al pitcher, él no va a batear hasta en el tiempo perfecto, el tiempo de calidad, el tiempo que debe de ser. Y ahí es cuando batea y hace un home run, ¿no? Porque lo hizo en el tiempo correcto. Y es el tiempo que se maneja en el momento de Dios, ¿no? Y eso ocurre mucho en nuestras vidas constantemente. Y eso hay que entenderlo y aprenderlo, que no es en el tiempo solamente que nosotros tenemos habitual en nuestra forma de vida, ¿no? El tiempo cualitativo, ¿no? Dios va a obrar en el tiempo que es el correcto, ¿sí? Y hay que aprender a esperar en eso, ¿no? Y esa con esa simple palabra que Jesús nos menciona, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Bueno, con esa simple palabra, hermanos, Jesús nos muestra que pues Dios se maneja de esa forma, ¿no? Y nos muestra también el tiempo correcto de Dios. Dice María, hagan todo lo que Él les diga. En medio de la escasez se apoya en el más sabio. Hay una referencia al autor, a- a- del autor hace una referencia con José. ¿Se acuerdan que José el soñador cuando llegó a Egipto, que empezó a soñar sobre la escasez y al final se entendió que él tenía alguna sabiduría o inteligencia? Y al final Faraón dice, hagan todo lo que él les diga. Y el pueblo de Egipto y todos ellos hicieron lo que José decía. Bueno, hay esta referencia, ¿eh? Estas mismas palabras dijo Faraón en medio de la próxima escasez. Y esas mismas palabras son las que María utiliza para, en medio de la escasez, darnos también a nosotros esa información y ese aprendizaje. En medio de la escasez, de cualquier tipo de escasez en la vida tuya como cristiano, siempre haz lo que Jesús te diga. Qué bonita enseñanza, ¿no? Del autor. Y esa es una forma de cimentar nuestra vida cristiana en Jesús, hermanos. ¿Sí? No vas a hacer lo que tú digas en medio de la escasez, no vas a hacer lo que los demás te aconsejen. Al final, vas a hacer en medio de tu escasez, de cualquier escasez que sea, vas a hacer siempre lo que Jesús te diga. Por eso es importante saber lo que Jesucristo habla y dice, hermanos, ¿eh? Siempre es entenderlo. La gente no entiende que debes de saber y conocer la voluntad de Dios a través de Jesús. Tienes que conocer a Jesús, tienes que saber lo que Él dice. Él es la palabra encarnada. Es tan importante, por eso les mencioné desde el principio que el Evangelio de Juan tiene mucha carga teológica, hasta en esta frase trae una aplicación pastoral, de una teología pastoral para el estilo de vida de todos nosotros. En medio de la escasez, haz lo que Él te diga. Es lo que María aconseja, ¿verdad? También tenemos 6 tinajas de piedra para agua, dice, para la purificación de los judíos. Dentro de lo que leyó la hermana Liz, dentro de la referencia que hay en esta perícopa, se ilustran también 6 tinajas de piedra. La pregunta es, ¿por qué tienen que ser 6? ¿Por qué tienen que ser de piedra? Y no solamente que están ahí,
¿verdad? No tienen agua, están vacías. Son 6 tinajas que deben de servir para la purificación de los judíos, pero están vacías. Para un judío es bastante importante la purificación, hermanos, pero Jesucristo no vino a enseñarnos lo que es la purificación solamente, vino a enseñarnos lo que es la transformación, transformarnos. Hay gente que se la pasa todo el tiempo purificándose y nunca termina de purificarse. Lo que Jesucristo viene a enseñarnos con esta señal, la información es que debes de parar con esos quereres de ser puro, con algo que está vacío, con algo que no te va a producir nada. La transformación es lo que se necesita, hermanos. No solamente es la purificación para el cristiano, es la transformación. En el diálogo que tiene con Nicodemo, podemos ver algo. Si alguien ya ha leído el diálogo con Nicodemo, puede usted resaltar algo muy importante. Que Nicodemo, más adelante lo vamos a leer, pero recuerden esta información que hay en esta primer señal. No solo es la purificación, es la transformación de agua en vino. El vino, hermanos, tipifica la sangre. ¿Sí estamos? El vino tipifica la sangre y la sangre tipifica el sacrificio. No hay transformación sin sacrificio. ¿Qué les parece, hermanos? Una información bastante profunda que nos da esta simple señal, ¿eh? Y esta simple señal va a encabezar las demás, porque esta información es bastante importante para el lector. Es que creas que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que va a producir Jesús, el Hijo de Dios, es una revuelta en la vida de la persona. Porque en el judío, lo primero es dejar esas tinajas vacías que no te van a producir nada. Es dejar de esas tinajas que, bueno, de alguna forma el autor las presenta vacías, donde no hay nada. Y tipifica, hermanos, a lo que viene siendo también eh, el, la tradición judía de la purificación, ¿sí? En comparación a lo que Jesús, el Hijo de Dios, viene a hacer. A lo largo de la obra literaria, vamos a estar viendo algo muy importante, que es la pronunciación del agua. Y constantemente están hablando Jesús del agua y de la sangre, del agua y de la sangre, de la purificación y de la transformación. Vamos a ver paso a paso cómo es que, mire, al final... ¿Recuerdan cómo termina a Jesucristo muerto en la cruz del Calvario? Viene un soldado romano y ¿qué es lo que hace en su costado? ¿Qué, Juan? Ah, le clava una lanza, ¿Y qué sale? vinagre. No, que va a salir Ah, vinagre, es agua, disculpa. Felipe. Vinagre que es el que le da agua. ¿Alguien sabe qué sale? Agua y sangre. Y luego todavía lo confirma el autor, que viene siendo Juan, lo confirma y dice, yo lo vi con mis propios ojitos tapatíos. Bueno, no dice así. Yo mismo lo vi y que salió agua y sangre. Chequen el hilo conductor de toda la obra literaria, hermanos, ¿eh? Chequen todo el hilo conductor. Y más adelante en las señales vamos a estar viendo cómo es que es necesario nacer de nuevo, es necesario una transformación. Ah, está ahí en Juan capítulo 19, versículo 34. Léalo. Alguien, si lo tiene, Liz, Juan 19, 34.
Dice sí, hermano. Pero uno de los soldados les abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sí, y esto es muy importante para poder reafirmar el mensaje, ¿sí? De lo que es no solo la purificación de la persona, es bastante importante la transformación de la persona. Hermanos, la pregunta que se debe de llevar usted en esta noche es esa realidad del mensaje de la primera señal, ¿sí? Estamos siguiendo purificándonos con métodos vacíos y simplistas que lo que hacían los judíos en aquel entonces, o nuestra vida está siendo transformada por un sacrificio, ¿no? No solo el de Jesús y también el de nosotros, ¿no? Llévense ese mensaje de la primera señal. Más adelante, todavía tengo tiempo para poder ah, ah, revisar lo que ocurre después de la señal, la primer señal que es en las bodas de Canaán. Dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y déjenme decirles algo muy importante, ¿eh? ¿Cuántas afirmaciones de Jesús eran en el primer capítulo? 7, 7. ¿sí? ¿Cuántas tinajas son? 6. 6, imperfectas para poder hacer una obra en un ser humano, ¿sí? Y más en los judíos, ¿eh? Y luego peor, estaban vacías, ¿no? Hasta que viene Jesucristo, se presenta y siempre Jesucristo va a dar algo mucho más mejor de lo que ya está. Y eso lo vamos a ver en la siguiente. Y lo curioso de esto es que el autor pone 7 señales. Apenas vamos en la primer señal. Lo curioso es que el autor pone 7 señales y en esas 7 señales, imagínense lo que tipifica el número 7 en esas 7 señales, que es un complejo de señales e informaciones completas para el cristiano que puede entender que Jesús es vital en la vida del ser humano, ¿no? Dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y luego esto es muy importante, dice el 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los discípulos, los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantas, mas él hablaba del templo que era su propio cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De una purificación y de una transformación. Si lo ponemos de esta forma, hermanos, Jesucristo entra al templo y en unos encabezados de algunas Biblias dice purificación del templo. En el periodo intertestamentario con la familia Macabea, ¿no? De Judas Macabeo, hubo este hombre que se me olvidó. Los apuntes. Ah, Antíoco Epífanes. Este hombre
puesto por uno de los gobernantes ahí en Jerusalén, la tierra de Israel, en el periodo intertestamentario. Hubo una revuelta, ¿no? Se le llama periodo intertestamentario en la escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. También se le puede llamar el tiempo del silencio, ¿no? Donde Dios no habló, donde todo quedó en una forma, en silencio, ¿no? Donde se acabó la voz profética, se acabó todo eso, pero había revueltas y entre ellas estaba Judas Macabeo, que empezó a tomar rebelión y a limpiar todo, ¿no? Y en ese caso, ese Antíoco Epífanes, hizo matar un cerdo en el templo para profanarlo, ¿no? Y pues eso bastó como para poder ensuciar todo ese lugar que era sagrado para los judíos. Bueno, al final murió, ¿no? Por toda esta gente, fue linchado, ahí murió también, junto con sus sacrificios ah, ah, aberrantes. ah, Algo muy, muy, pero muy bonito acerca de Jesucristo es que Jesús nunca se va a dejar impresionar ni con Jerusalén ni con el templo. Nunca. Y si usted lee la vida de Jesucristo, la relación que tiene de Jesús con el templo es básicamente nada. Él va al templo, se para afuera y empieza a exhortar y a decir, pero realmente él no tiene una relación con el templo, porque el templo al final es un templo corrupto. Al final se cumple, ¿verdad? Lo que Jesucristo dijo que iba a ser destruido. Y, y pues bueno, vemos que en el año 70, en la destrucción de, de Jerusalén, pues tiene esta actividad de destrucción. Cuando Jesucristo se para en el templo, purifica el templo. Y recuerden que el Evangelio de Juan se va a tratar de purificar y de sacrificar, ¿sí? Él se para y dice que el templo indirectamente separa, purifica el templo y dice que el templo va a ser destruido, pero que él tiene otro templo. Realmente Jesucristo se pone como el templo. Dice, destruyan este templo ahora y yo lo voy a levantar en 3 días. Pero él ahora se instituye como el templo. El templo, hermanos, Dios nunca lo pidió. ¿Quién pidió el templo, hermanos? ¿Quién quería el templo? ¿Alguien recuerda quién dijo, David, quiero construir un templo a Dios? David. David, muy bien, Juan. Ni Dios lo pedía, hermanos. Dios nunca pidió eso. Dios estaba muy bien y muy tranquilo con el tabernáculo de reunión y David diciendo, ¿cómo es que yo vivo en un castillo y Dios habita entre cortinitas y lonas? No, yo le voy a hacer un templo. Y esa idea le salió a David. Pablo en Hechos capítulo 17, en el discurso del Areópago, nos dice, Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Hermanos, el templo es Jesús. Y al final nosotros somos el recipiente de la presencia de Dios. Somos la extensión de Dios caminando aquí en la tierra. Calvino dijo algo muy importante, Calvino. Dejó escrito esta frase que me gusta mucho y hasta lo voy a postear en mi Facebook. Dice, la iglesia debemos de ser, dice, recuerdo bien, la iglesia debe de hacer visible el reino de Dios invisible. Lo dijo Calvino. Y nosotros realmente somos quienes le ponemos sabor al caldo, en pocas palabras, como iglesia, como cristianos. Nosotros somos los que vivimos. Ahora el templo de Dios, que es Jesús, vive en nosotros. Ahora el tabernáculo, recuerdan que fue el tabernáculo de reunión. Así se le llama y para eso era el tabernáculo de reunión. Ahora Jesucristo es el tabernáculo de reunión. Por eso es que Jesucristo, hermanos, es nuestra piedra angular, hermanos. Sin Él, toda nuestra estructura se cae. Sin Él, todo se va a caer. Él purifica el templo. Imagínense, había cambistas. Los cambistas es porque en el templo se utilizaba una moneda, vamos a decir como que era el dólar.
¿sí? Y bastante caro, ¿eh? Venían los judíos de fuera a las fiestas. Creo que esta fiesta que menciona aquí, algunos la ponen como el Hanukkah, ¿eh? Como el momento de la purificación, porque el Hanukkah se celebra por allá en diciembre, que es la fiesta de las luces, donde resplandece la luz de la purificación, ¿no? Y creo que esta fiesta donde sube Jesús a Jerusalén, que aquí la pone cerca de la Pascua, ¿no? Estaba cerca de la Pascua. No es la Pascua, ¿eh? Es una fiesta que se celebraba. Creo que es la fiesta del Hanukkah. Y muy bien hecho Jesucristo, poniendo esa muestra de purificación, citando a Judas Macabeo en el periodo intertestamentario, cuando él purificó el templo. Ahora, si vemos antes en el Evangelio de Lucas, hoy en el grupo de oración que tenemos a mediodía, estuvimos hablando acerca de Lucas, que es cuando van caminando a Jerusalén y los discípulos van presumiéndole a Jesús acerca de la ciudad, ¿verdad? Los edificios encalados dicen que brillaban con el atardecer de una forma dorada, muy preciosa. Era un orgullo para los judíos mostrar el Jerusalén, ¿no? Como cuando alguien viene aquí a Houston, rapidito lo llevamos a los edificios, ¿no? O a los lugares muy emblemáticos, ¿no? Bien, bien contentos porque es algo precioso, ¿no? O cuando me invitan ustedes por allá a llevarme a los lugares más emblemáticos, ¿verdad? Para poder, para poder estar, pues, maravillados, ¿no? ¿Qué dice ahí? Al buffet. Ándele, sí, ¿no? Bueno, pues cuando esté por allá me voy a dejar consentir, ¿no? Bueno, total, iban los discípulos caminando con Jesús, mostraron Jerusalén y el templo. Y Jesucristo, en lugar de impresionarse, Jesucristo exclamó. En un evangelio dice: ay, Jerusalén, Jerusalén, tantas veces que he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos y no has querido. He aquí viene destrucción a ti y lo vas a soportar solito, solita la vas a soportar, porque la destrucción era inminente, hermanos. Realmente no era una venganza de Dios, ¿no? La destrucción iba a venir, pero no es igual soportar una destrucción con Dios que sin Dios. Lo lamentable no es la destrucción en sí. Lo lamentable es hacerlo solo, sin Dios. La tragedia, hermanos, en la vida suya y mía, no es lo lamentable en sí. Es que lo hagamos sin Dios, lo hagamos solos. Por eso es el lamento de Jesús. Y luego en este evangelio, en Lucas, dice, en lugar de impresionarse Jesús con los edificios y todo eso, y el templo, Jesucristo les dijo: aquí no va a quedar piedra sobre piedra, que no va a ser destruido, ¿no? Dese cuenta de algo muy importante, no le da valor Jesucristo a todo eso, porque no sirve para nada, hermanos. No sirve. No porque haya sido mala Jerusalén, la hicieron mala. Oh, oh, Jerusalén, tú que matas a todos los que son enviados a ti. Todos los mataba Jerusalén. Realmente no era porque la ciudad era mala, la hicieron mala, como la Torá, hermanos. La Torá no fue mala, la hicieron mala en contra del ser humano. Pero no era porque la palabra de Dios haya sido mala, sino porque la usaron en un mal sentido, deshumanizando al ser humano, cuando realmente el punto era humanizar al humano, hacerlo sensible. La base constitutiva de los 10 mandamientos es la libertad, el amor hacia Dios. Los primeros mandamientos es amar a Dios. El mandamiento, el cuarto, es cuidar la relación que usted tiene con Dios, que tipifica el sábado. Y luego después amar a su familia, y luego después amar a su prójimo, y luego respetar las cosas de su prójimo. Es esa cadena de amor, que el amor es sinónimo al respeto, ¿no? Pero no, o sea, realmente hicieron lo que quisieron con la palabra de Dios. Hicieron un desastre y al final no servía ni Jerusalén, no servía el templo, la Torá no servía, hermanos, como debió de haber servido. Todos esos elementos que acabo de pronunciar, Jesucristo viene, los cumple y les da el sentido correcto. Ahora Jesucristo dice: ahora el templo soy yo, destrúyanme y voy a vivir al tercer día.
¿Se da cuenta? Ahora la palabra encarnada ya no es la que ellos vivían y que se ataban en las manos y aquí en la frente se ponen su cuadrito, ¿no? No, ahora no es eso, ahora es Jesús, la palabra encarnada. ¿Qué les parece, hermanos? Hasta aquí le dejo, hermanos. Hasta aquí le dejo y todavía falta bastante, pero ahí nos vamos a ir avanzando. Hermano Juan, le doy su palabra. Este, pues me gustaría también dejar espacio, no sé si usted tuviera tiempo, mi hermano Antonio, por si hay preguntas. Todo el tiempo de aquí a las 12. Todo el tiempo de acá a las Ya dos vi. adelante, hermanos. Así que ya saben, ya escucharon, si tienen preguntas, mi hermano Antonio Reina está de aquí hasta la 1. Preguntas o comentarios, pero referente a la clase, ¿eh? No, no quisiera que Sí. se me vayan a adelantar con otras preguntas del capítulo 3, no, de aquí. O algún comentario que les haya llamado la atención también. No hay problema. Faltan 10 minutos para concluir. Adelante. Pasamos. ¿Sabes? Esta. Ahí está, pregunta. Yo sí tengo una pregunta, hermano. Adelante. Este, he notado que en la Biblia resalta mucho lo de las bodas. Y en el libro de Juan no es la excepción, al contrario, casi lo utiliza como el primer lugar donde hace un milagro. Ajá. ¿Qué significado o qué podemos destacar de las bodas? ¿Era el único evento que se celebraba? Bueno, realmente el propósito es el milagro. No, muchos cuando hacen algún sermón para las bodas citan esta perícopa y esta señal, ¿no? Pero el mensaje en sí no es resaltar lo que ocurre en una boda. Este, eh, es más bien en esta perícopa es resaltar la purificación y la transformación. En otras ah, citas o citaciones de la Biblia en cuestión de bodas, pues lógicamente hay mucha comparación, ¿no? Se dice que hay la función parejal o la función de entre pareja como boda o como acercamiento de hombre y mujer está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Desde el Génesis con la construcción de la pareja a Adán y Eva hasta el Apocalipsis, ¿no? Con lo que es la boda de la iglesia con Jesús, ¿no? La novia y el cordero. Pero en sí, la tipificación trae cerca de la unidad, del amor, del acercamiento y pues no tiene más que utilizar a la imagen del matrimonio para poder ilustrar el, el- el amor en este sentido, ¿no? Con Dios y el ser humano, ¿no? Pero en algunas citaciones está el libro de Cantares que también trae algunas formas de unión, pero no son más que eso, ¿no? Que métodos ilustrativos del acercamiento de Dios con el ser humano. No sé si contesté, no sé, no sé, Sí, Cristi, ¿sí? sí. Pero realmente la información de esta perícopa, de esta señal de Jesús, es más. No perdamos, ¿verdad? Porque muchos predican de la boda y que en la boda, en medio de la escasez, está Jesús. Sí, o sea, aplica muy bien. Es una forma de aplicación de esta perícopa, pero no perdamos el propósito de esta señal, que es ilustrarnos de la necesidad del hombre de ser purificados, no solamente purificados, sino transformados por medio del sacrificio. ¿Sí? Ok. Ok. Adelante, hermanos. Si no, nos vamos a dormir. A Liz. nuestra hermana Elizabeth. Ujú. No, hermano, la niña está saludando al hermano Antonio, pero no. Ay, qué Es la mano de ella, Liz. Hola, de mija. Génesis.
Saludos, Génesis. Es mi música, ¿eh? Parte de las percusionistas de la iglesia. Oye, Toñito, un comentario. Adelante, Gabe. Este, hablando acerca de las señales que aparecen en Juan, y hace rato mencionabas acerca de cómo en Juan aparece Juan habla acerca de un tiempo que no es el que nosotros estamos acostumbrados, que es el Cronos. Y aparece, Juan utiliza mucho en griego lo que es el Kairos, que aparece a lo largo del Evangelio de Juan. ¿No? Y tú mencionabas lo que significa Kairos. Kairos viene pues, de la mitología griega, ¿no? Que ese era este, este dios representado, eh, pues como un enanito que tenía un mechón y que pasaba nada más una vez y si lo agarrabas del mechón, ¿verdad? Tenías esa oportunidad. Y a eso se refiere, ¿no? Esta palabra, ¿no? Es un tiempo de oportunidad, de verdad, es el tiempo de oportunidad. Y eso es lo que vemos en el Evangelio de Juan. Ahorita que lo comentabas, me hace más interesante porque en el epílogo viene del porqué, ¿verdad? El objetivo de lo que escribe Juan. Y siempre hay esa tensión en la cual está el tiempo de la oportunidad para que ahora sí que el oyente, ¿no? El lector pueda tomar una decisión. Y es algo que se me hace muy interesante porque aparece mucho en lo que es el Evangelio de Juan, esa tensión. Es un tiempo de oportunidad. Vemos bueno, no quiero adelantarme, ¿verdad? Pero en los capítulos siguientes va a aparecer esto, que se me hace posiblemente muy, muy, muy interesante cómo escribe Juan. Sí, Gracias, sí, Toñito. sí, gracias, Gabe. Hermano Gabriel, pastor de allá de la iglesia. Ah, fíjense que yo confundo el nombre, hermanos, ¿eh? Roca Eterna o Río Escondido. Escondido, California. Pero disculpe, de Roca Eterna, ¿verdad que sí? Bueno. No, estamos igual porque a Gabriel se le olvida el nombre de la congregación que pastoreó. ¿Cómo se llama, Gabriel? Se llama ¿Ves? Ahí está. Patinó. Puerta del Cielo, ¿no? No, ¿verdad? Bethesda. Bethesda, sí. Bueno, pues sí, Gabriel, pero también quisiera que nos vayamos con la enseñanza, ¿no? Del tiempo de Dios que es correcto. Y qué bueno que Gabriel resalta eso, ¿no? Tiempo de oportunidad también en el momento que debe de ser, ¿no? El tiempo cualitativo y el cuantitativo. El tiempo cuantitativo es lo que podemos contar, ¿verdad? Recordemos que Dios así se maneja, hermanos, ¿eh? Y nos desesperamos porque Dios actúe y respuesta de Dios. Y le voy a decir algo, hermanos, ¿eh? El silencio de Dios no quiere decir que esté inactivo Dios. En el silencio de Dios, Dios está produciendo. Y eso es grábeselo como hijo de Dios, como cristiano. El silencio de Dios no quiere decir que Dios esté inactivo. El silencio de Dios quiere decir que Dios no habla, pero está produciendo algo, está cocinando algo. En el tiempo cuantitativo, creemos que solamente Dios se maneja igual que nosotros con fechas y horas y minutos, ¿no? Deje que Dios obre en el tiempo de calidad, en el tiempo oportuno, ¿verdad? Adelante, hermanos, otro comentario, si no, ¿alguien más? Quedó todo muy claro, Doñito. Excelente. O no expliqué nada. ¿Puedo hacer un comentario, hermanos? Claro que sí, hermana Luz. Ah, me gustó el ejemplo que puso del béisbol. Ah, porque cuando el bateador está esperando, eso nos enseña a tener paciencia, a tener la habilidad de esperar. Y eso es lo que yo me quedo esta noche de saber esperar a cuándo el Señor va a actuar en nosotros, cuándo nos va a decir algo, si le pedimos algo,
saber esperar y no enojarnos ni desesperarnos porque no nos responde en el tiempo que nosotros queremos. Siempre me han dicho que Dios tiene su tiempo para hacer las cosas y ese ejemplo del béisbol me gustó mucho. Gracias, hermano. Gracias, hermana Luz. Pues llevémonos de todo lo que hablamos en esta hora y media, enseñanzas, hermanos, y no dejen de estar leyendo el capítulo 3, capítulo 4, son dos acercamientos que tiene Jesucristo, una con un importantísimo oficial de los judíos, que es Nicodemo, y otro que es en el capítulo 4, con un diálogo con una mujer pecadora, que es la samaritana. Son dos diálogos distintos, pero si se da cuenta, traen un encauce tan precioso, pero póngale atención a cada detalle, ¿eh? Desde el momento en que va Nicodemo a Jesús de noche, desde el momento en que la mujer suelta el cántaro, todos esos detalles traen una información bastante importante para nosotros como cristianos o discípulos de Cristo, ¿eh? Cada detalle, hermanos, desde la hora en que llegan, desde cada palabra que Jesús dice, póngale atención y vamos a comentar en la próxima clase referente a estos dos diálogos y vamos a avanzar un poco más para poder terminar bien nuestras 4 clases. Por hoy terminamos la segunda y de mi parte es todo, hermano Juan. Si no hay más, pues le doy la palabra. Pienso que todos te damos las gracias, mi hermano Antonio, nuevamente. Estuvo muy interesante la clase, creo que vamos aprendiendo. Ya es que dice Gabriel que todo quedó muy claro. Pienso que vamos aprendiendo, poco a poco vamos aprendiendo y hay mucho más que podemos aprender. Y pues también invito a los hermanos a que no falten para la siguiente clase, que tratemos de estar animados, que tratemos también de estar ahí pues, leyendo lo que nos dejas. Y pues me gustaría invitar a mi hermana Elizabeth, no sé si nos pudiera llevar a una oración y le doy las gracias a cada uno de los hermanos que se tomó el tiempo para estar el día de hoy y pues buenas noches y que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, porque nos permites estar en este lugar, Padre, aprendiendo cada día más de ti. Te pido que nos des sabiduría, Padre, que nos des inteligencia, Padre, que todo lo que estemos aprendiendo aquí lo pongamos como práctica, Padre bendito. Te pido por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron aquí presentes, Padre, que tú permitas que lo sigan haciendo, Padre, que tengamos interés en las cosas que son de tu agrado, Padre bendito, que nos permitas descansar, Padre, y poder despertar con bien para iniciar nuestras labores mañana, Padre bendito. Todo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.